Hermanos, cuenta una leyenda que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, aquel hombre que muchos dijeron que es el conquistador más exitoso, en su lecho de muerte se dice que pidió 3 deseos a sus más fieles sirvientes y generales. Los 3 deseos que exigía Alejandro para su funeral fueron los siguientes. Primer deseo, que su ataúd fuera transportado en hombros por los médicos más eminentes de la época. Segundo deseo, que en el trayecto hacia la tumba fueran esparcidos sus tesoros más valiosos, desde piedras preciosas hasta los oros más puros. Y el tercer deseo, que se dejaran al descubierto sus manos balanceándose fuera del ataúd a la vista de todo el pueblo. Ante estas peticiones, uno de sus generales más cercanos lo cuestionó, a lo cual Alejandro respondió: deseo que los más ilustres médicos me transporten para demostrarles que ante la muerte no poseen el poder de curar. Quiero que los bienes conquistados durante mi larga vida sean depositados en el suelo, para mostrarles que los bienes materiales aquí permanecen. Exijo que mis manos se balanceen al viento para enseñarles que venimos a este mundo con las manos vacías y partimos de él con las manos vacías. Hermanos, aunque esto es parte de una leyenda, no es quizás cierto que él lo haya dicho. Sin embargo, quise tomarlo, hermanos, porque contiene verdades que todo el mundo, por lo menos en teoría, estamos de acuerdo. Por un lado, la fragilidad y la limitación de las capacidades humanas. Todos reconocemos que somos imperfectos, que no lo podemos todo. Y por otro lado, estamos de acuerdo, por lo menos en teoría, que es necio confiar en las riquezas materiales. Hermanos, aquello que para el mundo sería tener éxito en la vida, como confiar en uno mismo, como gozar de buena salud, como tener quizá amplios conocimientos en todos los saberes humanos, como quizá tener posesiones materiales, un buen sustento económico. No es, amados hermanos, confiar en eso no es más que vanidad y menos que nada comparado con el verdadero éxito que ilustra el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el siervo exitoso. Así es como he titulado, hermanos, este sermón, esta segunda parte del primer canto del siervo, de los versículos 5 al 9, el siervo exitoso. Recordamos, hermanos, solamente como un breve recordatorio, la vez pasada que tuve el privilegio de estar entre ustedes, hermanos, vimos la primera parte del primer canto del siervo, de los versículos 1 al 4 del capítulo 42. Si ustedes recuerdan, hermanos, ese versículo 1 inició con el anuncio que Dios hace acerca de su siervo, diciendo: he aquí mi siervo, yo les sostendré, hablándonos de ese llamado del siervo que Dios hacía en esa promesa de sostenerlo, de capacitarlo para la misión que Dios le había encomendado, dotándolo con su Santo Espíritu. Pero también vimos en los versículos 2 y 3 que no solamente este siervo debía ser capacitado con el Espíritu de Dios, ser llamado por Dios, ser comisionado por Dios, contar con el favor de Dios como ese siervo especial, ese siervo amado por el Señor, sino que además este siervo, si es que quería tener éxito en su misión, era
que él tuviera un carácter manso y humilde, que él no llamara la atención sobre sí mismo, que él no hiciera como los políticos una campaña, sino que él debía someterse al que lo envió y que además debía ser compasivo con aquellos que él venía a salvar. Él, hermanos, debía ser paciente con aquellos que son débiles en la fe y también él debía fortalecer a aquellos que eran tentados y debilitados por el pecado. Pero no solo eso, sino que vimos en el último versículo 4 de aquel sermón el éxito de este siervo en que él, a diferencia de los que él vendría a salvar, él no se debilitaría ni se cansaría, sino que él tendría éxito en su misión, y la misión del siervo era establecer la justicia de Dios en esta tierra, no solamente rescatando al pueblo de Israel después de que ellos cayeron en la idolatría y en la desobediencia, sino que esta misión del siervo no solamente sería a Israel, sino a todas las naciones, de tal manera que ellas vendrían a la obediencia y así se cumpliría la misión del siervo, de la sumisión y la obediencia de todas las naciones a este Dios único, vivo y verdadero. Pues hermanos, este éxito que hablaba aquel versículo, hoy lo veremos en más detalle, pues así se trata, así he titulado este sermón, el éxito, el siervo exitoso. Nuevamente, hermanos, la estructura de estos sermones siempre, como son poemas, normalmente se estructuran por estrofas. Entonces veremos nuevamente 3 estrofas, versículo 5 una estrofa, versículos 6 y 7 segunda estrofa y versículos 8 y 9 tercera estrofa. En primer lugar, hermanos, hablaremos del Señor de la creación, en el que vamos a ver, hermanos, que el éxito de este siervo depende en primera instancia de Dios como creador y como sustentador de todas las cosas. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver al Señor del siervo, en el que veremos que el éxito del siervo depende también de la fidelidad del Dios del pacto. Y en tercer lugar vamos a ver al Señor de los dioses falsos, que el éxito del siervo depende del único Dios vivo y verdadero. Nuevamente vamos a ver primero al Señor de la creación, después hablaremos del Señor del siervo y terminaremos con el Señor de los dioses falsos. Aquí, hermanos, quiero reconocer que estos títulos los he tomado del hermano Alec Motyer en su comentario al libro de Isaías, solamente como menciona allí. Y volviendo, hermanos, antes de comenzar, hermanos, con este primer punto del Señor de la creación, como una ilustración para abordar este pasaje, esta segunda parte del primer canto del siervo, hermanos, pensemos, hermanos, que este pasaje nos va a mostrar en primer lugar un panorama completo, hasta que nos centremos poco a poco en el objetivo. Como si, hermanos, viéramos a través de la cámara de un dron que está en los aires y después este dron se va acercando a su objetivo y va enfocando. Así es como vamos a verlo, hasta ver los detalles de esta dependencia del siervo a Dios.
Así que comencemos, hermanos, con esta vista aérea de este dron que está en los aires. El Señor de la creación, si me acompañan ahí en el versículo 5, dice la Escritura: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Aquí, hermanos, comienza esta parte con la primera de 3 veces que el Señor menciona su nombre, el nombre de Jehová o el nombre de Yahweh, el nombre que significa yo soy el que soy. Este, hermanos, es el nombre por excelencia de Dios. Así dice el versículo 5, así dice Jehová. Y el versículo 6 dice, yo Jehová. Y el versículo 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre. Cada una de las estrofas inician con el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová. Veremos, hermanos, primeramente 2 aspectos en este primer versículo del nombre de Jehová. Estos 2 aspectos, hermanos, es por un lado su trascendencia y por otro lado su cercanía. De esto nos va a hablar el nombre de Jehová. Su trascendencia, es decir, que Él está más allá de su creación. Podríamos decir en este sentido de su trascendencia que Dios es inalcanzable e incomprensible, que no hay nadie como Él. Él, hermanos, Dios como Dios trascendente es el creador de todas las cosas, pero estas cosas no son como Él. No podemos decir que Dios está en las cosas que ha hecho, como dice el panteísmo, ¿verdad? Él trasciende a su creación. Porque leemos en el pasaje, hermanos, que Él es creador de los cielos, pero también vemos que Él extiende la tierra, que Él es el que da aliento a los que moran en ella. Él es el dador de vida. Pero al mismo tiempo, hermanos, no podemos quedarnos solamente con esa idea de Dios, caeríamos en un error. También el nombre de Yahweh nos habla de su cercanía. Cuán cercano es Dios a su creación, cuán involucrado está Dios en su creación. Porque el texto no solamente dice que Él es creador de los cielos, sino que también es el que los despliega en un trabajo constante que Él hace. También no solamente Él extiende la tierra, sino también Él hace producir constantemente lo que la tierra produce. Además, hermanos, no solamente Él es el que da la vida, sino que Él también hace que los seres humanos se muevan constantemente. Entonces, es creador, pero también es sustentador de todas las cosas. No es que Dios haya creado y se olvida de su creación. No es que Él le haya dado cuerda al universo y deja simplemente que el universo corra hacia su fin. No, sino que Dios es el que dio origen a todo eso y es el que sostiene todo eso hasta darle el final que Él ha planeado y la continuación eterna en los cielos nuevos y en la nueva tierra. Así dice Isaías 57:15, si me acompañan, hermanos, más adelante en Isaías 57:15, acerca de este Dios que trasciende a su creación, pero también de este Dios que es cercano a su creación. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Dios trascendente, inalcanzable, inigualable es Él,
¿Quién puede comprenderlo, hermanos? Pero el texto no termina allí, sigue diciendo, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el Dios de las Escrituras, hermanos. Ese es el Dios del cristianismo. Este es el Dios que sostuvo al siervo en los días de su carne. Es importante recalcar esto, hermanos, para ver que la misión del siervo, en primer lugar, tendría éxito. La misión de salvar a judíos y a gentiles, en primer lugar, tendría éxito porque contaba con todo el poder del Dios creador y sustentador del universo. Este texto, hermano, nos apunta a ver a la fuente del éxito del siervo, al origen, así como dice el primer versículo del primer libro de la Biblia en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como dijimos, hermanos, en la breve meditación, el dominio de Dios sobre su creación es total. No hay nada que se escape a Él. Si algo se escapara a Dios, Dios no sería Dios. Así, hermanos, el cosmos, donde se mueve nuestra galaxia, fue creado y es sostenido por Dios. La tierra donde habitamos y todo lo que ella produce para nuestra supervivencia ha sido creada y es sostenida por Dios día con día. Y hermanos, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro intelecto, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros talentos, todo ha sido creado por Dios y es sostenido por Dios. Nada se escapa a Él. Así, hermanos, el éxito de la misión del siervo de venir, de redimir, de salvar, de liberar a seres humanos por medio de su muerte, por medio de su vida, por medio de su resurrección, era sostenida por el Dios creador y sustentador del universo. En contraste con esto, hermanos, permítanme citar unas frases que muestran la mentalidad del mundo acerca del éxito a lo que ellos llaman éxito. Fíjense, hermanos, una frase del mundo dice: una fuerte imagen positiva de uno mismo es el mejor camino hacia el éxito. Otra dice: la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. ¿Pueden ver, hermanos, el problema de estas frases? ¿Dónde radica el problema en esto? La raíz del problema de estas frases está en una visión que se centra en el hombre. Estas frases ponen en primer lugar al hombre. Ya, si tú enciendes el televisor, si ves los medios de comunicación, si aún vas a la escuela y la filosofía del mundo, toda esa filosofía es la misma. Siempre se centra en ti, en lo que tú puedes hacer, en tu potencial. Pero hay un problema en ello. No podemos confiar en nosotros mismos. Hermano, ¿acaso, o amigo, tú decidiste cuándo ibas a nacer del vientre de tu mamá? ¿Tú sabes cuándo vas a morir? Esta mañana que te levantaste y abriste los ojos, ¿fue por ti mismo? ¿Tú moviste todos los factores que te rodean para que eso fuera posible? ¿Tú haces que el oxígeno fluya, se mueva? ¿Tú haces que la tierra que esté sobre ti de pronto las leyes de la gravedad se violen y esto flote? No.
Nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Y por si fuera poco, no podemos confiar en nosotros mismos porque yo y tú no podemos confiar en un mentiroso, en un ladrón, en un blasfemo, en un idólatra. No podemos confiar en nosotros mismos ni en otros porque son iguales. Pero es sabio confiar en aquel que es perfecto, que es absoluto, que no se mueve, que está firme, que no cambia, que está más allá de lo que nosotros podemos imaginar, pero al mismo tiempo es tan cercano a nosotros. Allí está la verdadera sabiduría, ahí está el verdadero éxito de poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en este único Dios vivo y verdadero. Por eso el éxito de Cristo, hermanos, estuvo en confiar en este Dios. Y se demuestra aún más esto de forma más gloriosa, porque si nosotros siendo pecadores somos llamados a confiar en Dios, y el siervo que no tuvo pecado dependió en esta tierra de su Dios, ¿cuánto más nosotros? Ahora, hermanos, aquí es bueno hacer una aclaración, porque cuando hablamos de Cristo dependiendo de Dios para cumplir su misión, pueden venir aquí unos problemas, ¿no? Diciendo, ¿no acaso Cristo es Dios? Claro que Cristo es Dios. Cristo es el creador y sustentador del universo, hermanos. Así lo dice Hebreos, dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí está hablando de Cristo. Pero hermanos, recordemos que nuestro pasaje habla de Cristo como el siervo de Jehová. Es importante que hagamos esta distinción para no caer en confusión. Cristo, por eso dice énfasis una y otra vez, Cristo en los días de su carne, cuando estuvo aquí, Cristo como siervo, en su papel de siervo, cuando se despojó de los privilegios que tenía en el cielo y vino aquí, Él no se despojó de su deidad, no, eso sería una herejía. No vamos a separar las naturalezas humana y divina de Cristo. Solamente nos podemos quedar al nivel de la distinción, de distinguir, pero no separar. Cristo, siendo Dios y nunca dejando de ser Dios, Él mismo se hizo un hombre y tomó forma de siervo. Y Él dependió como siervo de su Padre en el cielo y del Santo Espíritu que habitaba en Él. Eso es bueno hacer esa aclaración, hermanos. Cristo dependió de Dios en su misión en esta tierra. En conclusión, hermanos, en esta primera parte, Dios comienza hablando de sí mismo para mostrarnos a nosotros, por medio del profeta Isaías, que Él es poderoso para sostener al Mesías en la obra que le ha asignado y para que todos puedan aceptarlo como enviado de Él. Jesucristo estuvo repitiendo esto todo el tiempo cuando estuvo en esta tierra, que Él había sido enviado por el Padre. Esto mostraba la autoridad que Él tenía por haber sido enviado por este Dios creador y sustentador del universo. El mensaje del Evangelio tiene la autoridad de Dios mismo. Cuando Cristo llama a los pecadores a venir a Él en arrepentimiento y fe, es un santo mandato del Dios del universo. Y cuán terrible es desatender a este edicto del Rey. No es cualquier cosa desechar el Evangelio, es desechar a Dios mismo, el creador y sustentador del universo. Si nosotros lo meditamos más profundamente, hermanos, esto es sublime. El Evangelio es más allá de lo que nosotros lo podemos apreciar. Es Dios mismo revelado allí en este santo mensaje.
Dios mismo hecho carne, hermanos. Así que, hermanos, ya sea que Dios me dé una larga vida o no, me dé riquezas o no, talentos o habilidades o no, el verdadero éxito está en depender de Dios en todo tiempo. Ese es el verdadero éxito. ¿Para qué intentar, hermanos, saciar nuestra sed bebiendo de los charcos cuando podemos acudir a la fuente inagotable de todo bien? Arrancar, hermanos, una rama de un árbol es fácil, pero desarraigar un árbol con las manos es imposible. Así es que hay que estar arraigados en Dios mismo. Y hermanos, continuando con la ilustración general de esta cámara que se acerca, este dron que se acerca, ahora desciende, hermanos, en esta segunda estrofa para enfocarse en nuestro Señor Jesucristo y juntamente con Él en su pueblo redimido. Por eso lo llamamos el Señor del siervo, dice el versículo 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, así como en la primera parte del canto allá, en el versículo 1, Dios comienza hablando de su siervo. En esta parte, ahora Dios le habla a su siervo. Es una comunicación de Dios con su siervo. Y por segunda vez, hermanos, Dios menciona su nombre, el nombre de Jehová, el nombre de Yahweh. Pero por el contenido de esos dos versículos podemos aprender algo más de este nombre de Jehová. Y hermanos, tiene que ver con su cercanía, aunque Dios es cercano a su pueblo, pero una cercanía especial, una cercanía de una relación de pacto. Dios en los tratos con la humanidad siempre se relaciona por medio de pactos. Y aquí vemos ese concepto del pacto en esta segunda estrofa. El siervo no solamente dependería del Dios creador y sustentador del universo, sino que él también dependería del pacto que Dios hizo con él, de la relación que el siervo tendría con su Dios. Pero no solamente sería el pacto del siervo con Dios, sino que en Cristo también su pueblo entraría en pacto con Dios. Esa es la idea que nosotros podemos ver aquí, hermanos. Pues el pasaje que estamos revisando no solamente nos habla de la creación, sino también de la providencia de Dios. Esta idea, hermanos, de la providencia es que Dios tiene un plan con cada individuo y con la humanidad en su conjunto. Y que todo lo que Dios hace que suceda está permitido y dirigido por Dios para cumplir ese plan. No solamente es un trato externo que Dios hace, sino que se involucra, como dijimos, y se involucra por medio de pacto, de tal manera que Él dirige todo lo que hace pues con sus siervos para cumplir sus santos propósitos. De tal manera, hermanos, que esta relación que Cristo tendría con Dios beneficiaría al pueblo que Él vendría a redimir. Este pacto que vemos
de Dios con su Hijo, lo vemos en esas palabras ahí en el versículo que dice que te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Esas son esas promesas, esos beneficios de entrar en pacto con Dios. Dios se compromete con su pueblo o con su siervo a ser su Dios, mientras que la gente que entra en pacto con Él es su pueblo, su siervo. Esa es la relación de pacto. Promete Él ser su Dios y ellos se comprometen a ser su pueblo, sus siervos. Vean, hermanos, este mismo lenguaje que vemos en el pacto de Dios con Jesucristo, lo vemos en el pacto de Dios con Israel. Otro de sus siervos que vemos en Isaías, ahí atrasito en el 41:8. Fíjense cómo utiliza este mismo lenguaje en el llamado que Dios hace de Israel. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vemos esas bendiciones de entrar en pacto con Dios. Pero aquí cabe una pregunta, hermanos. Si tanto Cristo como Israel son llamados en el libro de Isaías el siervo de Jehová, ¿por qué es que Israel fracasó y por qué es que Cristo tuvo éxito? Podría haber muchas respuestas en esto. Sin embargo, una palabra clave, tanto en este versículo 41 que acabamos de leer, como en el versículo 6 y el 7 del 42, esa palabra clave, hermanos, es la palabra justicia. Es decir, hermanos, que la justicia de Dios se manifiesta en la obediencia de sus siervos. Porque cuando Dios entra en pacto con alguien, Dios promete guardarlo, protegerlo, bendecirlo, estar con él, pero también está la obediencia de sus siervos que le deben a él. Ambos tenían, hermanos, Israel y Cristo, la misión de ser de bendición a las naciones. Pero Israel fracasó, porque como vemos en la historia de las Escrituras, vemos que Israel desobedeció constantemente a los mandamientos de Dios y se entregó a la idolatría hasta ser llevado al exilio por sus enemigos, hasta estar primeramente en Asiria, parte de Israel, del reino del norte, y también finalmente en Babilonia, el pueblo de Judá. Y en este contexto, hermanos, vemos cómo Israel fracasa, pero Cristo tiene éxito porque Cristo obedeció a Dios en todo, mientras que Israel no obedeció a Dios. Fíjense, hermanos, primero veamos cómo Cristo tuvo éxito en establecer la justicia de Dios en esta tierra. Si vamos allí a Romanos 3:25 y siguientes versículos, Romanos 3:25, cómo Jesús manifiesta la justicia de Dios mediante su obediencia y muerte sustitutoria. Dice, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vemos cómo el siervo justo del Señor, el siervo obediente Jesucristo, por su vida, por su muerte y por su resurrección, Él vendría a satisfacer la justicia de las demandas de la ley que pedían que su pueblo, que su siervo debía ser obediente en todo y que aquel que no obedeciera debía sufrir la ira de Dios. Jesucristo cumple con esa justicia, obedeciendo la ley de Dios, pero también sufriendo en lugar de su pueblo. Y además se manifiesta la justicia en que Él imputaría la justicia que Él ganó por su vida perfecta a los creyentes, de tal manera que estos creyentes que son justificados por la fe en el Hijo de Dios vivieran en obediencia a los mandamientos de Dios y se cumpliera la justicia de Dios en la tierra. Sin embargo, en contraste con esto, hermanos, vemos a Israel. Más adelante en este capítulo 42 de Isaías, en el 42, 18 y los versículos que siguen dice, fíjense acerca de Israel: sordos oigan y ustedes ciegos miren para ver. ¿Quién es ciego como mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituyan. ¿Quién de ustedes oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Israel fracasó por su desobediencia. En lugar de ser luz a las naciones, en lugar de ser bendición para las naciones, Israel cayó en tinieblas y se volvió ciego y sordo. Y ahora Israel se volvió como las naciones idólatras, que se volvieron como los ídolos mudos y ciegos. Israel también se volvió como las naciones y como los ídolos. Y Israel también necesitaba un siervo obediente que viniera a traer la revelación del único Dios vivo y verdadero, que viniera a abrir los ojos, a destapar los oídos, a dar corazón entendido, porque nosotros nos volvimos como los ídolos que adoramos, inútiles, incapaces de hacer nada bueno. Necesitábamos de Dios, hermanos. Cómo brilla aquí la sabiduría de Dios en su plan para con Israel y para con el mundo. Israel, hermanos, violó el antiguo pacto que Dios había hecho con ellos por medio de Moisés. Pero Dios establecería un nuevo pacto con mejores promesas, un nuevo pacto por medio de un mejor mediador, mejor que Moisés, superior a él. Un pacto que fuera a través de un mejor siervo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso leemos en el versículo 7 de nuestro pasaje, hermanos, desde el 6 al final y luego el 7 dice: te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Jesucristo vendría a cumplir lo que Israel no pudo hacer.
Ven, hermanos, cómo Jesucristo vino a liberar a su pueblo mediante la luz de la verdad y a sanarlos de sus enfermedades espirituales. Pero lo maravilloso del pasaje, hermanos, no es que solamente Él vendría a librar a su pueblo Israel, sino que el alcance sería universal, también a las naciones. Cumpliendo así la justicia de Dios, como dijimos. La justicia de Dios a través de la obra sustitutoria de Cristo, para que por la fe en Él, ahora las naciones vinieran y obedecieran al Señor. Por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero no solamente, hermanos, vendrían a obedecer a Dios, sino a adorar al único Dios vivo y verdadero. Recordemos que las naciones e Israel, hermanos, se volvieron inútiles para toda buena obra y necesitábamos alguien que nos redimiera para entonces obedecer a Dios y vivir y hacer buenas obras. Pero no solo necesitábamos que nos redimiera alguien para eso, sino necesitábamos que también se nos redimiera de la falsa adoración. Pues nosotros entregados a la idolatría, como bien dijo Calvino, que el corazón del hombre es una fábrica constante de ídolos. Necesitábamos que alguien viniera a redimirnos, a salvarnos de esa terrible situación para adorar al único Dios vivo y verdadero. Fíjense cómo lo relata, hermanos, Mateo, en Mateo 15, 29. Vamos a ese pasaje, hermanos. Vean cómo se cumplen estas profecías de Isaías en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En aquellas cosas que nosotros quizá las vemos externamente, pero que tienen un propósito redentor. Y cómo se cumplen las profecías de Isaías y por qué Mateo relató eso. Todo eso tiene una lógica, un orden, hermanos. Fíjense en Mateo 15, 29 en adelante. Dice: pasó Jesús de allí y vino al mar de Galilea. Subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Hermanos, al parecer en esta región de Galilea no solamente había judíos, sino también gentiles. Porque si nosotros seguimos la narrativa ahí de Mateo, este pasaje viene después de aquella sanidad, aquella liberación que Jesús hizo de la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan de ese evento? Una mujer extranjera a la cual Jesús probó su fe, primero no le hizo caso y después le habló palabras fuertes y ella por la fe se aferró a él, y entonces el Señor se maravilló de su fe y obró el milagro en su hija. Después de esa sanidad a esa mujer extranjera, ahora vemos aquí a Jesucristo en Galilea, como dijo el profeta Isaías, en Galilea de los gentiles. Vemos sanando, vemos liberando, vemos dando vista a los ciegos. Y además, hermanos, dice ahí el pasaje que entonces ellos glorificaban al Dios de Israel. El Dios de Israel, hermanos, es un término que encontramos en Isaías. Vemos cómo se cumple todo lo que hemos estado hablando aquí. El Hijo de Dios cumpliendo esa misión de liberar
a judíos y a gentiles, para que las naciones glorifiquen a Dios. Y esta, hermanos, adoración al único Dios vivo y verdadero, la vemos en nuestra tercera y última estrofa, que titulamos El Señor de los dioses falsos. Esta cámara que estaba en el cielo y que descendió para enfocarse en el Mesías y en su pueblo, ahora, hermanos, se va a enfocar en el deber de su pueblo, en el deber de los redimidos. Una vez que hemos sido salvados, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? Dice versículo 8 y 9, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Por tercera vez aquí aparece el nombre de Jehová, diciéndonos, yo Jehová, este es mi nombre. Y por el contexto, cuando dice que Él no dará su gloria a ningún otro, podemos ver, hermanos, nuevamente la trascendencia, la exclusividad de Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero. No lo podemos comparar con nadie ni con nada de su creación. No podemos compararlo con los cielos, ni con ningún ser que habita en los cielos, ningún ser espiritual. No podemos compararlo con los ángeles ni los arcángeles. No podemos compararlo con ningún ser en la tierra, llámense fenómenos naturales, llámense seres vivos. No podemos compararlo con ningún ser humano. ¿No acaso, amados hermanos, los ídolos de las naciones siempre se les compara con algo de la creación? Pensemos en Zeus, se le relaciona con el trueno. Pensemos, por ejemplo, en Artemisa, se le relaciona con la luna. En dioses egipcios como Horus, que también se le relaciona, me parece que es con un halcón. Pensemos aún en los ídolos de este país, como Quetzalcóatl, que se relaciona con una serpiente y con plumas, algo de la creación, o aún con Tlaloc, con el agua. Siempre los ídolos están relacionados con algo, pero Dios nosotros no podemos compararlo con nada. Alguien dirá, bueno, cuando yo leo las Escrituras dice que Dios es roca, que Él es como una ciudad amurallada. Hermanos, eso solamente es lenguaje humano para que entendamos algo de Dios, pero no nos está diciendo que Dios sea como una roca, ni que se le relacione con las rocas. Es un lenguaje humano para que entendamos algo incomprensible que es Dios. Sin embargo, los ídolos siempre están relacionados con algo de la creación. No debemos comparar a Dios con nada de su creación. Fíjense cómo lo dice Hechos 17:24. Yo lo leo, hermanos, y versículos adelante dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra,
escultura de arte y de imaginación de hombres. Una gloriosa descripción de este Dios de que hemos hablado en todo el pasaje, hermanos. Pero no solo vemos, hermanos, la acusación que Dios hace de los ídolos, de que no se le compare con ellos, porque ellos son como nada, como menudo polvo en la balanza. Si nosotros ponemos una balanza vieja, el polvo que está allí no afecta en nada. Así son los ídolos. No son nada, no sirven en lenguaje de Isaías ni para hacer el bien ni para hacer el mal, porque son nada. Pero no solo eso nos describe el pasaje, que Dios es el dueño del universo, que Dios es creador y sustentador, que Él está involucrado con su creación, que Él tiene tratos con su creación, que Él dirige todas las cosas de los hombres y que los ídolos no son nada. No solo eso, sino también Dios se rebaja a compararse con los ídolos en el sentido de que los ídolos ni pueden interpretar el pasado ni pueden predecir el futuro. Esa también es una característica del único Dios vivo y verdadero, que puede contarnos qué pasó en el pasado, como a Moisés le dijo cómo fue la creación. Moisés no estuvo allí, ninguno de nosotros estuvo allí. Dios es el único que puede contarnos el pasado y el único que puede decirnos qué va a suceder en el futuro. Dios, hermanos, es el Dios de la historia, mientras que los ídolos no pueden hacer nada de esto. Por eso dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Las primeras cosas, hermanos, son las cosas que ya habían sucedido. Aquí tenemos al pueblo siendo liberado del exilio en Babilonia, y entonces Dios les comenta que esas cosas que ellos estaban viviendo, Él ya las había contado desde antes. Él ya le había dicho a Ciro que Él había de redimir, que Él había de liberar al pueblo y enviarlos nuevamente a su tierra para la construcción del templo. Mientras que las cosas nuevas son todas estas predicciones que nos hablan acerca del Mesías que habría de venir. Por eso, hermanos, el éxito del siervo estaba asegurado. Jesucristo como siervo descansaría además en el Dios de la historia. Ya estaba profetizado, ya estaba escrito que el Hijo de Dios tendría éxito en su misión. Así, hermanos, solamente vamos a terminar con unas aplicaciones finales. Amado hermano que estás en Cristo, que estás en la fe. En esta segunda parte estuvimos hablando constantemente del nombre de Dios, de muchos de sus atributos, de su trascendencia, de su cercanía. Hablamos además de que Él es el Señor del pacto, que Él es la luz y la verdad. Hablamos además de su gloria, de su omnisciencia al conocer el pasado, el presente y el futuro, de su dominio que tiene sobre todas las cosas. Y todo esto, hermanos, para que pensemos en Jesús como este siervo que ha sido sostenido por un Dios tan admirable. Y que por nuestra unión con Él, nosotros también somos sostenidos por Él. De tal manera, hermanos, que esto nos lleva a conocer más a este Dios. Así dijo Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dediquémonos, hermanos, a conocer más a este Dios a través de las Escrituras. Nadie puede decir yo ya conozco a Dios en todo. Ni siquiera cuando estemos con Él podremos decir eso. Pero sí podemos conocer verdades acerca de Dios que Él ha revelado en las Escrituras, lo cual nos va a llevar a confiar en Él, lo cual nos va a llevar a obedecerle, lo cual nos va a llevar a tener una vida de mayor devoción a Él, de mayor entrega. Conoce más acerca de los atributos de Dios. Mientras más los estudias, más puedes maravillarte de este Dios. Y así, hermanos, podemos quitarnos todo lo que este mundo nos ofrece, todas esas ilusiones vanas, y mirar al único Dios vivo y verdadero. Y amigo, finalmente amigo, que aún no has puesto tu confianza en Cristo, ¿te acuerdas, amigo, que pusimos la ilustración de este dron que iba de lo general a lo particular? Así, hermano, amigo, tú puedes seguir el orden que hemos visto hasta ahora en este pasaje. Medita primero en este Dios que te ha creado, en este Dios que te sostiene, que no puedes vivir fuera de Él, ni ignorar sus asuntos. Este mismo Dios que te creó y que te sostiene, es el mismo que te ha de juzgar en el día del juicio. Considera esa verdad, esa terrible verdad, pero al mismo tiempo considera, como dijimos, que este Dios es también cercano a los hombres, entra en pacto con los hombres. Y la manera de que tú puedes entrar en pacto con Él es a través de sus términos. Él ya dijo, cree en el Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Y entonces serás hecho hijo de Dios y heredarás las promesas que vimos aquí. Las promesas de que Dios estará contigo todos los días de tu vida, de que Él te guardará tu pie de caída, de que Él obrará en ti una obra de santificación, de que Él hará que tú ames sus mandamientos, porque la promesa del nuevo pacto es que Él escribiría sus leyes en nuestro corazón. Él pondría su espíritu en nosotros de tal manera que no nos apartaríamos de Él. Israel se apartó de Dios estando bajo el antiguo pacto, pero el Israel de Dios, todos aquellos judíos y gentiles que obedecen al llamado del Evangelio de arrepentirse y poner toda su confianza en Jesucristo, tienen la firme promesa del Dios del universo, creador y sustentador de todas las cosas, de que nunca se apartarán de Él, de que nunca se volverán a los ídolos. Esas son las promesas del nuevo pacto. En el nuevo pacto, amado amigo, Dios te ofrece lo mejor que jamás pudieras imaginar y jamás pudieras recibir. Dios en el nuevo pacto te ofrece a Cristo, su amado Hijo. Él es la gloria del nuevo pacto. Para que ahora sí, como dijimos en la tercera estrofa, tú puedas vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. No para alcanzar el cielo, ese cielo ya lo trajo Dios por medio de Cristo. Vivas en obediencia a los mandamientos de Dios porque tienes un nuevo corazón y ahora quieres obedecer a Dios en gratitud, pero también porque esa es tu naturaleza y quieres hacerlo, y ese es tu deleite, y ahora amas la justicia, amas la verdad, amas la santidad y luchas con el pecado. Así es que cree, amado hermano, en este siervo exitoso, y entonces tendrás el verdadero éxito en esta vida. Oremos, amados hermanos.